De sentarse. Dios siempre habla y Dios siempre actúa. Dios siempre se revela, siempre se manifiesta. Dios siempre acontece. Dios siempre está ahí. ¿Ahí dónde? Ahí en todo lugar y ahí en todo momento, siempre, siempre. Pero miren cómo Jesús dice: en verdad les digo que ningún profeta en el texto bíblico, en el contexto bíblico, es el que habla en nombre de Dios y el que actúa en nombre de Dios. Es decir, el profeta es la manifestación de Dios, el actuar de Dios, el acontecer de Dios, la presencia de Dios. En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Y cuando Jesús dice ningún profeta es aceptado en su propio pueblo, se lo está diciendo al pueblo de Nazaret. Y Nazaret es su tierra de origen. Y les está haciendo caer en cuenta que no están reconociéndolo, que no están acogiéndolo, que no lo están escuchando, que no están dándose la oportunidad de experimentar lo que Él trae para ellos de parte de Dios. Y es desde ahí que podemos entender cómo al final del texto el evangelista narra: al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron del pueblo, lo echaron y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado el pueblo con intención de tirarlo. Es un desprecio a Jesús. Y un desprecio a Jesús es un desprecio a Dios. Cuando nosotros despreciamos la vida, despreciamos a Dios. Y cuando nosotros despreciamos el propósito que Dios tiene en nuestra vida, es un desprecio a Dios. Yo creo, hermanos y hermanas, que este es el fenómeno que está afectando y haciéndonos tanto daño en la realidad que nosotros vivimos hoy. Se llama el desprecio a Dios. No queremos reconocer a Dios, no queremos escuchar a Dios, no queremos obedecerle a Dios. Y cuando nosotros tomamos esa actitud en nuestra vida, pues hermanos y hermanas, es un desprecio que hacemos a el plan salvífico de Dios, a la buena voluntad de Dios, al amor y a la misericordia de Dios. En una palabra, es un desprecio a la salvación que nos ofrece Dios. Jesús hace memoria en el Evangelio de hoy de lo que hemos escuchado en la primera lectura tomada del libro de los Reyes respecto al profeta Naamán. En principio, un reconocido hombre en el pueblo de Israel, con muchas ventajas como hombre militar que era. Pero dice el autor sagrado, pero tenía lepra. Eso pasa como cuando uno muy bonito, muy bien peinado, ¿cierto? Muy elegante, pero con un mal aliento, por ejemplo, el berraco, se tiró todo, ¿no? O con una pecueca la tremenda, se tiró todo.
¿cierto? Más o menos así es la narración de la primera lectura, con el reconocimiento para Naamán, pero tenía lepra. Y la lepra era algo en ese contexto, es decir, la lepra no permitía que ninguna persona pudiera estar en comunidad. Y mientras uno no pueda estar en comunidad, uno no puede ser persona, y uno no puede ser feliz, y uno no puede realizarse. Se necesita de la comunidad. Y resulta que llegó al pueblo una mujer de Samaria. Ya ayer sabíamos que era eso de los samaritanos. Y esta mujer llega con una noticia, buena noticia. Ay, si Naamán supiera que hay un profeta que habla en nombre de Dios, que actúa en nombre de Dios, que lo puede sanar. Y Naamán siente el deseo y le dice al rey: vea, por ahí hay una que anda diciendo que hay uno que me puede sanar. Y el rey le ayuda, le hace carta para que llegue. Y llega al lugar donde está el profeta Eliseo. Pero llega donde el rey, y el rey pensaba que le estaban pidiendo a él hacer la sanación, y por eso se enfureció. Y se dio cuenta el profeta que la carta había llegado o había sido malinterpretada, porque lo estaban enviando era donde el profeta. Y cuando el profeta Eliseo se da cuenta que ya está allí Naamán, no lo atiende, le manda a decir: díganle que vaya al río Jordán y allí se sumerja 7 veces y quedará sanado. Y a Naamán, en su soberbia, es que la soberbia es la que nos hace rechazar a Dios. Es que la soberbia es la que no nos deja ver, sentir que Dios está con nosotros. La soberbia no deja. Y entonces en su soberbia, al ver que no le salió el profeta, no le rindió pleitesía, pero cómo no sale a atender al militar estrella, cómo me desprecia, mínimo también desprecia que soy un leproso, y siente rabia por eso. Y decide devolverse para su tierra, y le dicen los sirvientes: pero amo, ¿por qué no le obedece? Si él le hubiera pedido algo difícil, a lo mejor usted lo hubiera hecho. Si le está pidiendo que se meta en ese río, pues métase. Obedezca, obedezca, porque es que es un profeta. Y todo profeta habla en nombre ¿de quién? De Dios. Obedézcale. Y él dice: pero es que nosotros tenemos mejores ríos que ese río tan feo. Nosotros con el río Pance, y ese me está mandando allá al Cañaveralejo. Así más o menos le dijo. Y ellos le dicen: sea humilde, obedézcale. Y eso hizo, obedeció. Y se sumergió 7 veces en el agua del Jordán, y de ahí salió purificado. Dice el texto sagrado: como con la piel de un bebé. Como con la piel de un bebé. ¿Qué necesitó Naamán? Simplemente reconocer al profeta como un enviado de Dios. Y cuando uno reconoce la presencia de Dios, el mensaje de Dios, el acontecer de Dios, uno obedece. Hermanos y hermanas, hay que obedecerle a Dios. Y en esa obediencia es donde se da el milagro de la sanación. Miren que finalmente la invitación que el profeta le ha hecho a Naamán es la invitación de la vida sacramental. ¿Cuántos son los sacramentos? Eso sí no saben, ¿no? Eso sí no lo saben de una, ¿no? Eso sí se lo tienen que preguntar a la IA. 10 son los sacramentos, ¿cierto? 7. ¿Cuántas veces le dijo el profeta que se sumergiera en el río Jordán? 7. Porque los sacramentos son eso en nuestra vida, hermanos y hermanas. Esos son los sacramentos en nuestra vida. Los sacramentos en nuestra vida son los que permiten
que nosotros siempre seamos purificados, sanados, liberados, fortalecidos, levantados. Eso es lo que hacen los sacramentos. Y esa es la invitación que el profeta le hace a Naamán. Y cuando Naamán se da esa oportunidad, miren cómo termina el texto. Al llegar, se detuvo ante el profeta exclamando: ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Como decíamos ayer, la meta de la vida es poder reconocer a Dios. La meta de la vida es poder experimentar al Mesías, es poder experimentar la salvación de Dios en nuestra vida. Pero hermanos y hermanas, con soberbia no. Con soberbia no es posible, con terquedad no es posible, con caprichos, con una vida caprichosa no es posible. Se necesita reconocer a Dios, porque Dios, vuelvo y digo como empecé la homilía, siempre habla, siempre actúa, siempre se revela, siempre está ahí. ¿Ahí dónde? En todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia de nuestra vida. Pero necesitamos ahí, en lo sencillo, como es Dios, poder reconocerlo, obedecerle y experimentar cómo Dios sana, libera, renueva, transforma y salva nuestra vida. Que así sea.